Dicen que una buena historia, con un viaje del héroe, comienza cuando la vida deja de sentirse cómoda y sin aviso. Te obliga a moverte. No necesariamente hacia un lugar físico, a veces hacia una versión distinta de ti mismo. Este es mi viaje. Uno que empezó en un lugar seguro, se volvió una batalla en terreno desconocido y hoy continúa como una transformación que todavía se escribe semestre a semestre. Mi mundo conocido era la preparatoria. Todo era sencillo, predecible, en mi zona de confort, podría decirlo. Vivía en una zona de confort donde las decisiones no parecían definitivas y el futuro era una idea muy lejana. Pero llegó el último semestre muy rápido, por la pandemia mundial del COVID-19, y con él la presión real. De pronto las preguntas pesaban más que antes. ¿Qué universidad? ¿Qué carrera? ¿Qué camino? Y lo más difícil no era estudiar o cumplir con tareas. Lo más difícil era elegir algo que se sintiera como mi destino. Ese fue mi llamado a la aventura, cuando la hostilidad se rompe y no queda más opción que avanzar. Empecé a buscar universidades, a esforzarme por subir mi promedio y a tratar de decir lo que muchos ya tenían claro, que quería estudiar. Pero mientras más se acercaba el final, más se alargaba mi duda, y esa incertidumbre se sentía como una carga constante que no se iba, como si yo caminara sin brújula. En ese momento apareció una estela de luz, una ayuda inesperada. En el último semestre nos hicieron un examen que supuestamente mostraba aptitudes y habilidades para orientar la decisión profesional. Yo siempre me había sentido atraído por el área de la salud, y era bueno, pero el resultado del examen no reflejó eso, y en lugar de ayudarme, me sacudió, me hizo dudar de mí mismo. No sabía si realmente me conocía. Busqué apoyo y mi tutora, la profesora Lorena, en ese momento, me escuchó, me guió, me dio claridad y calma. Ese acompañamiento fue clave, porque me llevó a cruzar el primer umbral, tomar una decisión real. Elegí ingeniería biomédica y presenté el examen de admisión para entrar al TEC de Monterrey. Ahí empezó mi verdadera iniciación, mi verdadera prueba. El examen de admisión fue la primera y verdadera, no como otros exámenes que había presentado antes. Aquí había un puntaje mínimo, y aunque tuviera el promedio, podía quedarme fuera. Estudié con disciplina, con constancia, y esa constancia dio frutos. Fui aceptado. Pero justo cuando sentí que había ganado, apareció mi primer encuentro con mi monstruo, la hidra de Lerna. La hidra es un tipo de criatura que no te quiere excusar en tu camino, porque cuando le cortas una cabeza, vuelven a crecer más. Para mí, representó exactamente eso, creer que ya había vencido y descubrir que el reto apenas cambiaba de forma. La primera cabeza era el examen. La corté, pero otra creció enseguida. El miedo a mudarme de estado, el miedo a ser foráneo, a empezar de nuevo. Yo quería estudiar esa carrera que juntaba lo que más me gustaba, la salud y tecnología, pero no había previsto el costoso emocional de dejar mi lugar, mi rutina, mis amigos, lo familiar. Invadido por esa nueva cabeza de hidra, llegué a la Ciudad de México, buscando dónde vivir y cómo adaptarme. Y aunque a veces lo he mencionado poco, hubo un amuleto constante, que es mi mamá y mi hermana. Empezó la vida universitaria, estado nuevo, materias nuevas, profesores nuevos. Yo iba a clase y regresaba a mi espacio, porque no conocía a nadie en el tronco común, y parecía que todo mundo, donde muchos ya tenían grupos formados y amigos ya hechos. Entonces la hidra atacó otra vez con una nueva prueba: adaptarme, atreverme a ser amigos, a salir de la soledad. El primer mes fue verdaderamente abrumador. Por momentos sentía que no estaba hecho para esa vida, pero un día, en una clase, conocí a quienes hoy son mis mejores amigos, Irving y Jimena, y con ellos, más que mi familia, empecé a sentir que tenía soporte, que no estaba solo, que podía seguir. Los semestres avanzaron, la ciudad se volvió hogar y yo me sentía bien, pero la calma no dura siempre. Las materias se volvieron más complejas. ¿Los proyectos? ¿Para qué hablar de los proyectos? Se sentían verdaderamente muy pesados. Y la presión, obviamente, más pesada. Entonces llegó otra cabeza de la hidra, la tentación. En una materia de instrumentación analógica, parecía que solo a unos cuantos les iba bien, como si tuvieran un don especial. Cerca del examen final, con el estrés encima, pensé lo impensable: copiar. Arriesgar mi beca y mi historial, arriesgar años de esfuerzo por una decisión rápida. Me acerqué al profesor Alejandro Morfín. Él me ayudó a repasar, a entender, a ordenar mis dudas. Y es por eso que yo necesitaba esa guía. Él me acompañó hasta la noche antes del examen resolviendo mis dudas. Finalmente aprobé. Y esa victoria no fue solo académica, fue ética. Esa experiencia me dejó una lección que marcó mi apoteosis. Construir requiere tiempo y esfuerzo, pero destruir puede tomar solo un día. A partir de ahí entendí que mi arma no podía ser algo que se gastara con un golpe, tenía que ser algo que se fortaleciera con el uso.
Mi espada es mi disciplina, mi escudo es la integridad, y mi superpoder es la humildad de pedir ayuda a tiempo, de reconocer lo que no entiendo y trabajar desde ahí. Con el tiempo comprendí que terminar un semestre con éxito no significa no tener dificultades, significa atravesarlas sin perderme. Mi don final es una forma distinta de responder ante la presión. Ya no dependo de la suerte, dependo de procesos. Planifico, pregunto, practico, me equivoco y vuelvo a intentar. Cada semestre me transforma, paso el pánico a la estrategia, de la soledad a las redes, de la calificación a la comprensión. Hoy sé que ya no soy la misma persona que empezó en la preparatoria. Ser maestro de dos mundos es vivir entre lo cotidiano, de exámenes y proyectos, y lo interior donde se define quién soy, y cuando nadie me mira. Esa unión me está convirtiendo en alguien capaz de asumir responsabilidades sin dejar atrás sus principios. Como futuro ingeniero biomédico, quiero aportar más que aprobaciones. Quiero aportar soluciones con competencia técnica, con conciencia ética, con empatía y trabajo en equipo. Porque la hidra no se vence una sola vez, se vence cada vez que elijo construir en lugar de destruir, incluso si nadie lo nota. Sé que voy a combatir contra la hidra toda mi carrera y a lo mejor toda mi vida, pero espero tener a las personas adecuadas para poder combatir y que mis armas nunca se destruyan.